Estamos 1 de febrero del año 2026. El título de la prédica es Diseño del desarrollo divino para la fe sobrenatural. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en tu mano nos entregamos como el barro en manos del alfarero, para que tú nos formes en la imagen de tu amado Hijo. Llévanos, Señor, a adopción, que seamos tenidos por dignos de estar presentes aquel día en los aires para reunirnos contigo. Háblanos esta mañana. Toma, Señor, este vaso de barro indigno y habla a tu pueblo. Sé tú nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, leamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora, para dar nuestro contexto, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus lugares. El primer versículo nos habla de que la vida del creyente en su cuerpo, en este mundo, lo vive en la fe del Hijo de Dios. No es una fe propia. Y su atención debe estar en el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Mantengamos eso en el corazón. Bien, la vida en la creación de Dios se desarrolla mediante el movimiento, hablando de la naturaleza. Lo que está vivo se mueve por su diseño. Incluso las plantas tienen movimiento, no de traslación, no que caminan, sino de crecimiento. Todo lo que crece se mueve de un estado inicial, vamos a decir la semilla, a un desarrollo pleno, un árbol que da fruto. Recordamos la predicación del gato, ¿te acuerdas? Aquella. Cómo este animalito nos enseñó que si tiene un deseo o necesidad, simplemente da el impulso. Y el diseño de su naturaleza lo lleva a lograr su objetivo. Para nosotros, nuestro deseo o necesidad como cristiano, nuestro objetivo es algo que está propuesto. Se nos ha propuesto algo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Así que esa meta y objetivo es ser como Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto, que es el diseño de nuestra naturaleza. Porque fuimos predestinados para ser adoptados. Miren lo que estamos juntando, ¿no? Tenemos una carrera propuesta, una meta, ser como Jesús. Y esa meta es nuestra necesidad. Ahora, somos diseñados para llegar a eso. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice: habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nuestro diseño al nacer en el Señor es llegar a ser como Cristo. Así como el gato tiene en su diseño esa agilidad, que él puede saltar muy alto, o caminar en una cornisa, o tener esa capacidad de que lo tiren como lo tiren cae parado. Es el diseño de su naturaleza. Entonces, cuando nacemos en Cristo, nuestra naturaleza, el diseño de nuestra naturaleza es llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, el punto de partida para llegar allá es nuestra más grande victoria.
el éxito mayor y eterno de haber recibido a Jesucristo por gracia y predestinación, sin esfuerzo humano, sin obras religiosas, por pura gracia. La clase pasada vimos que nuestro mayor éxito en la tierra, por decirlo así, es haber recibido a Jesucristo. La más grande cosa que nos define como identidad, no nuestros errores, sino haber recibido a Jesucristo. Y la meta es ser como Cristo. Así que el inicio y la meta están determinados por Dios. Así como que Jesucristo es autor y consumador de la fe. Pero hay algo en medio. Y ese es el desarrollo. La carrera propuesta que nos toca a nosotros, unidos a Cristo como el pan para no vivir, en la fe de Cristo, en el poder de obediencia del Espíritu, pero algo nos toca hacer porque dice que nos es propuesto una carrera. Y esa proposición implica que tenemos que tomar una decisión, hacer una elección. Amén. Y esa elección nos lleva a una acción bajo cierta condición específica, fuera de la cual toda actividad es rechazada. Bueno, digamos en la vida, estoy hablando de varones casados, en un punto decidieron, hay tantas mujeres, dicen que hay 7 para cada hombre, pero ustedes escogieron una. Y eso los llevó a una acción, ¿no? A proponerle, pues enamorarla, a tener un noviazgo y finalmente casarse. Y eso excluye a toda otra. O sea, ya es igual. No tenemos que hacer una elección. Y esa elección nos es propuesta. Tenemos que ser como Cristo, sí o sí. Y no podemos ser otra cosa. No podemos ser como un artista de cine, no podemos ser un sacerdote católico, no podemos ser otra cosa que no sea ser como Cristo en el llamamiento que a cada uno les toca. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora, esa elección nos tiene que llevar a ciertas actividades específicas para llegar a esa condición. Ahora, la elección debe ser hecha de acuerdo con la palabra, quedarnos con la palabra, elegir creer en Dios de acuerdo con lo que dice su palabra, y allí está el éxito de nuestra elección. Esa revelación que te da seguridad de que la palabra es la verdad. La acción de esta elección es obediencia en el poder del Espíritu. Así como David mató al oso, al león y al gigante y a 10,000 palestinos, lo hizo en el poder del Espíritu. Amén. Así nosotros desarrollamos esa carrera cuya meta es Cristo y desarrollamos el proceso de obediencia a la palabra en el poder del Espíritu, en ese poder de obediencia que hemos recibido. Amén. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, Dios en nosotros es poder de obediencia para poner por obra su palabra. Eso fue determinado desde que nacimos en Cristo. Y la meta a la que tenemos que llegar la desarrollamos en ese poder de obediencia. Ahora, para operar correctamente en ese poder de obediencia, nos corresponde rendirnos a Dios. Deponiendo nuestros razonamientos, o sea, dejando a un lado nuestros razonamientos y toda evidencia de nuestros sentidos, escogemos creer la palabra y obedecerla. Obedecer rendidos a ese poder de obediencia que es el Espíritu Santo. Si una persona que va a ser como Cristo encuentra en su camino que está enferma, o tiene dificultades, o hay problemas, o está pobre, o tiene un reto por delante, tiene que deponer su razonamiento. El razonamiento le dirá, mira,
el doctor dice que no hay cura para esto, o mira tú, estás viendo la enfermedad, mira lo grande del problema, esto es muy complicado, nadie ha salido de este problema y qué sé yo. Bueno, todo esos razonamientos y esas percepciones tenemos que dejarlas a un lado para creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que vamos a llegar a la solución y a la meta. Eso lo hacemos rindiéndonos al Señor. No nos vamos a rendir a lo que ven nuestros ojos, a la evidencia que nos es contraria, sino nos vamos a rendir a creer que la palabra es la verdad. Y eso nos lleva a ciertas actividades, ¿no? Puede ser la confesión, la gratitud, orar o agradecer, alabar a Dios en oposición a ese reto que tenemos, pero creyendo en la palabra. Ahora, orar por revelación de este sistema o proceso de crecimiento, orar por la revelación del tipo de acción que tenemos que llevar es crucial para avanzar hacia la meta. O sea, si tengo un reto, yo tengo que realizar una actividad específica para vencer ese reto. Y eso lo necesito por revelación. ¿Correcto? Ahora, muchas cosas están escritas en la palabra directamente para eso, ¿no? Por ejemplo, Jeremías decía, sana mi alma porque tú eres mi alabanza. Entonces ahí tenemos una orden directa y yo sé en mi mente que alabando a Dios voy a sanar. Bueno, por eso está en mi cabeza. Yo necesito que eso venga a mi corazón como una seguridad de que haciendo eso, entonces voy a conseguirlo. En Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, cuando nos involucramos en aquello que recibimos de parte de Dios, tenemos que involucrarnos con todo nuestro corazón, sin reservas, sin dudas, al 100%. Entonces, esto tenemos que aplicarlo a ese desarrollo que estamos hablando. Recordando, Jesús es el autor y consumador, pero en medio hay una carrera. Y esa carrera, amén, la corremos en el nombre del Señor por revelación y actuando en la palabra. Si miramos la naturaleza, la vida se desarrolla mediante una actividad. Un árbol está quieto, en reposo, arraigado a la fuente de donde recibe la vida. Así es el creyente. Pero ese árbol, aunque quieto y reposado, se desarrolla ejecutando una actividad. Sus raíces siempre absorbiendo el agua de la vida. Esta trae nutrientes con ella. Se eleva por el interior hasta las hojas, donde la luz produce la fotosíntesis, desarrollando así la madurez del árbol en el tiempo y dando fruto cada temporada, ¿no? Entonces vemos el árbol y el árbol es un ejemplo, según Salmo 100 y Salmo 1, el hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Aquel que medita en la palabra del Señor. Entonces, el árbol tiene ese proceso, toma el agua, la sube hasta arriba a las hojas, en la luz crea la fotosíntesis y el árbol se va desarrollando. Está quieto, pero por dentro hay una actividad tranquila, silente, en reposo, natural, fluida, pero hay una actividad. No hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay estrés, no hay preocupación, ni lucha, ¿correcto? Todo es paz, cero esfuerzo, solo reposo. Mientras hay agua, suelo y luz, la vida se expresa, sin prohibiciones, ni reglamentos externos, ni religión.
solo desarrolla su actividad bajo diseño de creación y cumple su propósito dando fruto cada temporada. Bien, para el creyente, el proceso de desarrollo es la actividad de poner por obra su palabra, rendidos al poder de Dios, obedeciendo, pero sabiendo que Dios obra el querer como el hacer, actuando, pero reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. Como vimos, para Abraham, el desarrollo de su fe directamente hasta Isaac fue cumplir la actividad que Dios le había dado. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Hablamos mucho de eso la vez pasada. Bajo esta actividad que capturaba su ser, cada noche miraba las estrellas. Él sabía que Dios era poderoso para cumplir la promesa. Miraba las estrellas y confesaba, soy padre de naciones. Cuando perdía la cuenta, tratando de contar las estrellas, Abraham agradecía, gracias Señor, así será mi descendencia. Cuando su bastón se hundía en la arena, él decía, no estoy viejo, estoy mejorando cada día. Me renuevo en el hombre interior por el Espíritu. O sea, negaba circunstancias porque estaba arraigado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era la fortaleza que le permitía continuar. Decía, Él es poderoso para cumplir. Era el único razonamiento que se permitía hacer. Pensaba en el poder de Dios, se decía, Dios creó los cielos y la tierra, creó el firmamento, cada ser que existe en la tierra fue llamado a existencia por su voz. Su voz me dijo que tendría un hijo en Sara y así es. Esa era la actividad que Abraham tenía. Y podemos ver la misma actividad en José, por ejemplo. Dice que cuando está, no recuerdo el número del Salmo, cuando José estaba en la cárcel, dice, el dicho de Jehová le probó. El profeta dijo que José meditaba todos esos días en Egipto, recordaba los sueños que tuvo. Y él meditaba en eso y se afirmaba en eso que Dios le había dado. Ahora entonces, ¿cuál es nuestra actividad? Porque por revelación Dios le dio a Abraham una actividad, le dio a José una actividad. ¿Cuál es nuestra actividad? Somos un pueblo privilegiado, pues los misterios que miraban de lejos los profetas son revelados por el mensaje a nosotros, que somos la generación del rapto. Sin embargo, muchas veces olvidamos lo sencillo. A Abraham se le dio la actividad de contar estrellas. No fue algo que Abraham mismo se inventó. No fue el consejo de alguien más. Fue una palabra directa de Dios registrada en la Biblia. Nosotros también tenemos una actividad dicha por Dios, una palabra directa de Jesucristo registrada en la Biblia. Pídeme y yo te daré. Pide al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pide y recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Habla y así será. Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestras confesiones, para hacer todo lo que digamos que Él ya ha hecho por nosotros. Cree y todo te será posible. Eso es lo que se nos dejó a nosotros. Esto no lo inventamos. Esto no salió de un manual de ciencias ocultas o de superstición. Esta es palabra directa de Jesucristo dada a la iglesia. Amén. Esa es nuestra actividad. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, nuestras facultades ungidas pueden darnos visiones, discernimientos, visualizaciones de cumplimiento, etcétera. Ahora contemplamos ya no estrellas en el firmamento, pero promesas juradas en la palabra. Podemos rendir al Espíritu nuestra mente y ver en el Espíritu el cumplimiento de esas promesas. Podemos vernos llenos del Espíritu, vernos sanos, amados por Dios, todo lo que su palabra dice de nosotros, y en esa oración aplicar las leyes reveladas de la fe. O sea, tú puedes, hermano, porque no estás inventando. Si la palabra dice que por sus llagas eres sano, tú puedes imaginarte que estás sano
y dejar que esa imaginación sea ungida por el Espíritu. Tanto como nuestra mente podemos tener la fe de las cosas que son correctas, pero ese conocimiento tiene que ser ungido para que de la mente baje al corazón. El mismo proceso en cuanto a mirarte tú como sano y pedir a Dios que unja aquello para que baje al corazón. Amén. Confesar, agradecer, adorar, plenamente convencidos que Dios ya cumplió en Cristo toda promesa hecha a la simiente redimida de Abraham. Podemos entrar con confianza en el trono de la gracia, saber que la presencia prometida de Dios está con nosotros y que nos está escuchando, siendo esa la garantía de cumplimiento. Amén. Hay bastantes versículos concentrados en este párrafo. Ahora, pedir una vez versus sigan pidiendo. Porque se nos ha enseñado, pidamos una vez y agradecer. Pero en el lenguaje original del Nuevo Testamento, el mandamiento de Jesús es así. Voy a leerlo en una traducción fiel al original. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice, sigan pidiendo y se os dará. Sigan buscando y hallaréis. Sigan llamando y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí hay varias cosas que considerar, y esto a causa del engaño denominacional que manipula nuestras mentes para que nos alejemos del verdadero Dios. Algo que quiero llamar la atención es, antes de entrar a mi tema de seguir pidiendo, es este. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y ustedes habrán escuchado gente que dice, cuidado con pedirle a Dios paciencia, porque si le pides paciencia te va a mandar problemas. Entonces, esa es una contradicción a esto, porque acá dice que si piden pan te van a dar una piedra. Entonces, si piden paciencia, ¿cómo es que te van a dar problemas? Eso es confiar en que la elaboración y la inteligencia del hombre alcanzaría a través de los problemas la paciencia. Eso sería una obra del hombre. Eso sería el resultado del esfuerzo y de la resiliencia del ser humano. Y sería un logro carnal. De tal manera que entonces no es lo que hemos pedido. Entonces saquémonos ya ese tipo de enseñanzas falsas en cuanto a que si pedimos paciencia no nos va a dar problemas. No puede ser. ¿Ven? En base a eso, mucha gente en esas denominaciones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo dicen no, porque si tú le pides a Dios dones, te puede venir un demonio y meterse. O sea, ¿cómo Dios va a permitir que si tú le pides un pescado, venga una serpiente? O sea, no hay sentido. ¿Ven? Esas son ideas de gente, de humanos que sirven a Satanás sin darse cuenta para tergiversar la palabra. Acá dice claramente que si nosotros, siendo malos, le damos a nuestros hijos lo que nos piden y tratamos de darle mejor todavía, ¿cuánto más Dios no hará eso? ¿Ven? Entonces, yo espero que ese tema quede sellado y no volvamos a pensar de que si le pedimos algo a Dios nos va a dar algo peor o una cosa diferente a lo que pedimos. Bien, vamos nuevamente. Sigan pidiendo y se os dará. Jesús anima a continuar en la petición o pedir continuamente. Entendemos que hasta una determinada situación. Sigan pidiendo. Eso es hasta llegar a algo. Igualmente, seguir buscando y llamando hasta esa determinada situación. Porque promete el Señor que el que pide continuamente recibe. Si buscas continuamente, encuentras, y si llamas continuamente, te es abierto. Sin embargo, vemos que el Señor Jesucristo mismo
nunca usó de repeticiones, ruegos e insistencia para que Dios le respondiera. Encontramos por todos los evangelios que sus oraciones consistían de una sola petición y entonces recibía respuesta. Y dice la Escritura que nosotros debemos seguir su ejemplo en todo. Entonces, deberíamos pedir confiadamente una sola vez. Eso se nos enseñó y está correcto. En Juan 11, versículo 41 y 42, solo voy a leer las partes que interesan. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y la única razón por la que dijo eso era, como él dijo, para que los demás entiendan. Pero él sabía que una sola oración y Dios lo escuchaba. Entonces, si nosotros debemos seguir su ejemplo, ¿por qué se nos dice sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando? Bueno, allí descubrimos esa determinada situación a la cual llegamos al continuamente pedir algo. O sea, si yo continuamente pido algo, es porque el Señor quiere que llegue a una situación. Y esta situación es la certeza de haber sido escuchado. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, sigue pidiendo hasta que tenga la certeza de que te ha oído. Amén, lo repito. Sigue pidiendo hasta que tenga la certeza de que te ha oído. Y si recibes esa certeza, entonces sabes que ya tienes lo que pides. Si sabemos que nos ha oído, entonces sabemos que lo tenemos. En cuanto a Dios, recién cuando nosotros tenemos la certeza de que Él nos ha oído, esa es la condición que cumplimos para decir que pedimos una sola vez. De ahí en adelante, agradecemos y confesamos. Visualizamos y actuamos como que ya lo tenemos. Entonces, cuanto más pidamos fe para saber que Dios no miente, que cuando nos dice, pídeme, sabemos que nos está oyendo, porque esa es su promesa jurada. Entonces, sabemos que ya poseemos lo que pedimos. Esa certeza de que nos ha oído es la confirmación de que tenemos la fe correcta. Mientras no creamos en su amor y en que nos oye, debemos seguir pidiendo. No para convencer a Dios, sino para convencernos nosotros mismos de que Él sí nos oye. Amén. Entonces, cuando Jesús dice, sigue pidiendo, nosotros podemos entender, si juntamos todo esto, sigue pidiendo hasta que te convences de que Dios te escuchó. Y cuando Dios te escuchó, ahí se cumple que ya pediste, Él te escuchó y ya tienes lo que has pedido. Amén. Bien, porque Él siempre oye la oración hecha en el nombre del Hijo. Él no ha cambiado. Nosotros tenemos que cambiar para creerle. Ahora, y esto ya para pasar a mi siguiente subtítulo, ¿cuál es el impedimento? ¿Se ha dado cuenta, hermano, que cuando usted quiere orar, empiezan los impedimentos? Usted quiere orar y dice, uy, caramba, una telaraña en el techo, yo creo que lo voy a sacar para poder orar, ¿no? Pues va a orar, uy, mi cuarto está desordenado, ¿cómo voy a orar así? Y se pone a ordenar el cuarto, ¿no? Y siempre descubre que, bueno, el tiempo se le fue. Dice, voy a acostarme temprano para orar y entrar en la presencia del Señor. Y bueno, usted se acuesta temprano, pero se pone a pensar, caramba, tengo esto que resolver mañana y pasado tengo que resolver lo otro. Y su mente encuentra siempre la forma de distraerse. Pero cuando usted se pone a pensar, entonces lo que tiene es un impedimento para orar. Y saber que Dios nos oye es saber que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Por qué se nos hace tan difícil orar?
Me refiero a orar para recibir. Porque, hermano, muchos oran, pero para sufrir y nunca alcanzar. Porque si alcanzan, dejarían de ser víctimas y deberán asumir la responsabilidad de llevar una vida victoriosa. Pero el ser humano no ha sido programado ni educado por este mundo para eso. Prefiere continuar en el papel de víctima especial a la que Dios no quiere responder y así evadir la responsabilidad de vivir la vida abundante. A esta clase de cristiano no se le puede predicar la verdad porque no la quiere recibir. Dice, pero hermano, mira la fe, sí, pero ya lo he hecho todo y no funciona. Hermano, hay que hacer esto, ya también lo hice, pero no funciona, o sea, nada le funciona, ya no hay manera. ¿Ve? Pero aquel que quiere recibir, que realmente quiere recibir, para terminar con los problemas, se da cuenta que tiene impedimentos. Ahora, para aquellos que están dispuestos a vivir una vida victoriosa, con toda la responsabilidad que ello implica, para las personas que realmente quieren recibir, ¿qué es lo que impide que oren en serio para recibir? La respuesta que el Espíritu revela es que esos creyentes aún sienten condenación a la hora de orar. Y por eso ellos mismos generan una serie de impedimentos al orar. Porque subconscientemente aún se definen por los errores del pasado. Cargan internamente con el estrés de haber fallado al Señor, de haber pecado o cometido errores que ahora lamentan de corazón. Personas que predican fe, ministros que hacen milagros y personas usadas por Dios, siendo lo que son, aún tienen condenación en sus almas. Por eso, no pueden orar por grandes cosas para otros, pero son eficaces, pueden orar por grandes cosas para otros, pero son ineficaces en sus propias vidas para derrotar al mundo, la enfermedad y la pobreza. El Espíritu nos reveló que estas personas no están conscientes de esa realidad en su interior. El conocimiento doctrinal correcto no les permite ver su propia realidad. Pero son personas que llevan años sin cambiar en aquello que ellos mismos consideran determinante y crucial. O sea, tienen ese conocimiento en su cabeza. Las cosas son así y las cosas deben ser así. Amén. Pero en su vida no son así. Y siempre que quieren orar, no se dan cuenta que en el fondo de su corazón todavía se condenan a sí mismos y por eso es que no pueden salir de su situación. Fallaste al Señor, pecaste. Es una voz quieta, calladita, no suena, pero acusa. Entonces, el ministro o el hombre de fe dice, yo sé que puedo salir de esto, pero como que perpetúa el castigo. ¿Por qué? Porque todavía se está definiendo por esos errores. ¿Y cómo determinar eso? ¿Cómo saber? Porque los problemas siguen por años y nunca cambian. Oh, Dios les ama, Dios les revela, pueden orar por otras personas, sus vidas como que van relativamente bien, pero ese problema de salud, ese problema de desencuentro crucial con Dios, o ese problema de siempre andar en escasez, o qué sé yo, lo que fuera, eso nunca se resuelve. ¿Por qué? Hay una acusación interna. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque su conocimiento doctrinal lo calla. No, pero es que yo sé que ya me ha perdonado el Señor. ¿Cómo voy a tener condenación si yo predico la gracia y yo predico que Dios nos ha perdonado y yo predico y yo sé que no hay condenación y además he convencido a tantas personas y le he visto ser libres de que no hay condenación en sus vidas? Pero entonces, ¿por qué no eres libre de tu problema?
Es que no puede ser que yo tenga condenación. Ahí está, ¿eh? El conocimiento doctrinal apaga esa acusación que está por dentro. Y hermano, por lo general son creyentes que aman a Dios, pero no se pueden quedar quietos en su presencia. Aún en la oración no dejan de hablar, alabar, cantar, orar en lenguas, pero ni un segundo para quedarse quietos y escuchar. Su oración es frenética. Amén, gloria a Dios, Señor, yo sé que sí, que sí, que sí. Y entran en las lenguas y todo está bien, pero cállate que quiero hablar. No, 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 Señor, todavía no termino de hablar y yo tengo que expresar y exponer. Y siguen orando, oran. Ni un ratito para que Dios les conteste o les traiga revelación. Ya Dios tiene que hablarles en sueños, de alguna otra forma, pero en la oración no se quedan quietos. Bueno, demasiado activismo religioso y no hay espacio para la voz del Espíritu. Apenas tienen una pequeña visión o un sentir del Espíritu o alguna pequeña manifestación sobrenatural, inmediatamente saltan, corren, brincan, alaban y le cuentan a todo el mundo, testificando de la señal sobrenatural, pero no saben decir qué habló la voz de la señal. Pues sí, tuviste una visión, tuviste un encuentro sobrenatural y toda señal trae una voz. Amén. ¿Qué dijo la voz? No, es que mira que hubo el fuego, que el torbellino y la voz que dijo, no, pero el fuego. Ok. Eso ya indica que a pesar de todo el conocimiento, a pesar de todas las experiencias, hay todavía reservan para sí mismos su propia condenación. Fallé al Señor, cometió un pecado, cometió un error, perdió oportunidades. No pueden quedarse quietos porque no soportan su propia voz interior. No quieren escuchar a su conciencia y rechazan todo sentir que no se acomode a la doctrina, cuando la doctrina les está gritando que se callen. Cállate, dice la Biblia. Cállate, deja hablar a Dios. Pero si pudiéramos quedarnos quietos para que la luz suave y cálida del Espíritu alumbre dentro de la profundidad del corazón, veríamos que aún lamentamos por haber fallado. Aún nos pesa en el alma haber perdido esas oportunidades que Dios nos dio, aquellas veces en las que no dijimos lo que debimos decir, que no hicimos lo que nos correspondía hacer, definiéndonos a nosotros mismos por las fallas del pasado. Vivimos en condenación porque no estamos aceptando el intercambio. Hay todo un mensaje sobre el intercambio. No estamos recibiendo la obra en nuestro interior, que Él se hizo pecado para justificarnos y hacernos perfectos delante de Dios. Vamos a quitar ese impedimento. Amén. Vamos a quitar ese impedimento. Entonces, ya sabe, si hay algo en su vida que nunca cambia, ya van 10 años de creyente, 20 años de creyente, 30 años de creyente y sigue lo mismo, hay condenación. Y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo quitamos el impedimento? Bueno, Jesús ya pagó nuestra salvación. Murió para pagar nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Nos toca creer y recibirlo. ¿Ven? Jesús es el autor, aquí al comienzo, y el consumador. Y el trayecto nos toca creer y recibirlo. Amén. ¿Cómo llego desde el inicio a la meta? Creyendo y recibiendo. Y esto sucede por una revelación del Espíritu a nosotros. Al igual que los apóstoles esperaron en el aposento alto, nosotros también debemos preparar el terreno para nuestra liberación. Y la manera está en la palabra. ¿Ven? ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles? Vayan y esperen. No se muevan de Jerusalén. No se trata que uno dijo, bueno, es el segundo día, me voy un ratito a Betania, voy a ir a Belén, voy a ir a la tumba de Abraham, un paseíto. No. Ellos tuvieron que esperar, quedarse quietos hasta que baje
el poder de lo alto. Nos toca hacer algo parecido. Ahora, no se extrañen de lo que voy a decir, porque está en la palabra. Solamente que el lenguaje moderno lo ha ocultado. Voy a empezar a donde quiero llegar, ¿sí? En el Salmo 103, versículo 1, versión antigua, lenguaje antiguo, dice, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. El lenguaje moderno, todo mi ser, bendiga, es muy poético, ¿no? Pero acá está diciendo, no, mis pulmones, mi corazón, mi hígado, mis riñones, el vaso, el páncreas, mi intestino grueso, mi intestino delgado, ellos tienen que alabar a Dios. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Le está hablando a su alma, le está hablando a sus órganos, le está hablando a sus entrañas. Quédense quietas porque Dios les ha perdonado sus iniquidades. Dice, pero ¿qué tiene que ver mis riñones si yo he fumado? Sí, pues el tabaco también lo filtró tu riñón, así que participó de tu pecado, por así decirlo. Todos nuestros seres, cuando uno ha pecado, pega con todo, pega con su riñón, con su hígado, con sus pulmones, con su corazón. Así que por eso el rey David le está diciendo aquí a su alma y a su cuerpo, mira, Dios ha perdonado todas tus iniquidades. O sea, mira, riñón, Dios te ha perdonado tus iniquidades. No son mías, son tuyas, Dios te ha perdonado, ¿no? Sigue diciendo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, no razone este asunto. No trate de ser más inteligente, ni piense que se trata de algo innecesario. En el Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Lenguaje antiguo. Jeremías 31:33 dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que hable la palabra a la palabra que está en sus entrañas. Porque Dios dice que ha puesto su ley en sus entrañas. Háblele esa palabra y ellas responderán conforme a la palabra. Voy a darle un versículo que no he copiado acá, pero Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Aquí viene lo fuerte. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios está diciendo que le mandes, que le digas. Obviamente, entendemos que no le vamos a ordenar a Dios como si fuera nuestro empleado, pero Dios es su palabra. Y si su palabra está en nuestras entrañas, podemos ordenarle esa palabra que se manifieste. Amén. Porque somos parte de su palabra. Entonces, está diciendo que le hablemos, que mandemos, que nuestra confesión, nuestra orden en el nombre de Jesucristo a nuestro cuerpo físico puede despertar el poder de la palabra que está en ellos para manifestarse. Amén. O estoy pensando fuera de cerebro. No, estoy pensando dentro de la palabra, porque eso es lo que dice Isaías 45:11. Así que, hermano, voy a darle un ejercicio que el Señor me dio. Siéntese en un lugar tranquilo. Ponga su mente y su corazón en modo oración. Su selector, oración. Alabe a Dios, agradezca al Señor y Padre por Jesucristo su Redentor. Luego, arrepiéntase de todo lo que esté estorbando, lo que sea digno de arrepentirse, si se peleó en la mañana, gritó por ahí, lo que fuera. Déjalo en el Señor, creyendo que ya está pagado y usted está libre. Ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo llene nuestro interior. Imagine o visualice que tiene todas sus entrañas delante de usted.
o que les habla dentro de su cuerpo como se sienta más cómodo. Recuerde que está actuando conforme a la palabra. Amén. Diga a todo su ser internamente. Así como David le hablaba a sus entrañas, usted háblele de acuerdo al Nuevo Testamento. Diga, todo está bien con Dios. Dígale a su interior, dígale a sus entrañas, dígale a su corazón, a su estómago, a sus riñones, todo está bien con Dios. Hemos sido perdonados, estamos justificados. No hay condenación para nosotros en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado. Dios nos ha aceptado, nos ama y quiere oírnos. Estoy hablando de Efesios 1, de Romanos 8, o sea, todo esto está en la palabra. Dígale esa palabra a sus entrañas. Si usted está pensando en este momento que esto es algo ridículo, entienda primero que es conforme con la palabra. Segundo, que Satanás le está robando el entendimiento de la forma en la cual se reciben las cosas que Dios da. Esto es revelación de Dios para esta congregación en particular. No digo que no funcione en otro lugar, pero digo que esto es lo que el Señor ha dado para esta congregación. Amén. Amén. Póngalo por obra y verá los resultados. Ponga por obra estas palabras. Sigamos nuevamente. Diga a todo su ser internamente, todo está bien con Dios. O sea, deje de definirse por esos errores de atrás. O sea, déjelos. Dígale a sus entrañas, dígale a su alma, todo está bien con Dios. ¿Por qué está todo bien con Dios? Porque hemos sido perdonados y estamos justificados. O sea, Dios no está enojado contra tu corazón, no está enojado contra tu estómago, no está enojado contra tu hígado. Dios no se ha molestado porque has comido chicharrón esta mañana. Dios no está molesto porque tomaste Coca-Cola, qué sé yo. Dios no está molesto contigo. Estamos justificados, estamos perdonados. Dígale a sus entrañas, dígale a su alma, igual que David le decía a su alma, no hay condenación para nosotros en Cristo. Dígale, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado. Dios nos ha aceptado, nos ama y quiere oírnos. Si lo hace con humildad y con fe, una de las primeras cosas que sucederán es que notará que una tensión o un tipo particular de estrés empieza a ser liberado de su interior. Algo se va a empezar a soltar por dentro. La preocupación empieza a diluirse y la ansiedad empieza a soltar su agarre. Usted empieza a descansar en Jesucristo. Quizá escuche dentro suyo el versículo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Cristo es la palabra. Usted le está dando la palabra ahora a su alma y le está dando la palabra a todas sus entrañas, a todo por dentro. Es una buena oportunidad para meditar en ello. ¿Cómo recibimos la palabra? Recibe la palabra, habla la palabra, dátela a ti misma. Amén. Di, estoy perdonado, estoy aceptado. No hay lucha en mi interior, no hay conflicto. Diga la palabra. ¿Qué dice Isaías? Mándame acerca de mis hijos. Bueno, mándale a tu cuerpo que reciba la palabra. Dios está diciendo, mándame acerca de las obras de mis manos. Tu cuerpo es obra de las manos de Dios, tu espíritu es obra de las manos de Dios, tu alma es obra de la mano. Dile a esa, háblale la palabra a tu ser. Dile, descansa en el Señor, todo está bien. Hemos sido perdonados, hemos sido aceptados. Empezará a comprender que usted está perdonado, justificado, que no tiene necesidad de vivir en tensión. Quita el impedimento de toda condenación. ¿No se da cuenta que a veces
Entre las cosas que está haciendo, usted se siente tenso, preocupado. ¿Dónde está el gozo del Señor? No puede aparecer porque su mente está concentrada en los errores del pasado. Pero si simplemente los deja y se habla a usted mismo la palabra, no hay condenación en Cristo. No hay condenación. No hay juicio. Somos aceptados en el amado. Cuando usted le empieza a decir a su interior, Dios te ama, se empieza a soltar la condenación. Empieza usted a soltar el impedimento por el cual no ora. Siga orando, siga hablando a su interior. Dígale a cada órgano, a su corazón, a su alma misma. Dígase usted mismo, Él se hizo pecado para que yo sea hecho justicia de Dios en Él. No hay condenación para mí. A medida que continúe en ese diálogo con usted mismo, ¿qué está haciendo? Está hablándole la palabra a su alma y a sus entrañas. ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿A dónde debemos llegar al hacer esto? Cuando sus entrañas reciban la palabra, cuando suelte la preocupación, el miedo y la condenación, cuando pueda descansar en la palabra que se está hablando usted mismo, va a llegar el momento en que sepa que Dios escucha su oración. Porque usted mismo dejó de condenarse, porque usted mismo dejó de acusarse, porque usted mismo dejó de recordar el pasado y los errores y se da cuenta que la obra de Jesucristo es tan completa que Dios no tiene por qué rechazar su oración. Amén. Sabrá a ciencia cierta y con fe perfecta que su oración no será rechazada. Entonces usted tendrá confianza. Y la confianza engendra amor. Amor por Dios, porque Dios nos amó primero. Y por eso podemos tener fe perfecta. Amén. Dios oye la oración. Usted tiene lo que ha pedido, así que descanse. Les voy a recomendar, hermanos, que practiquen esto. Puede parecer extraño, raro, puede parecer, pero está en la Biblia. David le hablaba a sus entrañas. Isaías dice, mándame acerca de la obra de mis manos. La palabra está escrita en nuestras entrañas. Habla de la palabra. ¿No hay un mensaje, abre de la roca y dará su agua? Habla de la palabra que está en tu interior y verás cómo se manifiesta. Y esto es parte crucial de recibir, y ese es lo que conecta, va a conectar la meta, va a conectar el inicio con la meta. Ese proceso, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué nos toca a nosotros? Aceptarlo y recibirlo. ¿Cómo lo vas a aceptar? Bueno, acá tienes una manera. Háblate la palabra. Recibe la palabra. Acepta la justicia y el perdón del Señor. Amén.